México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo, privatizaciones, modernización educativa, tratado de libre comercio e hidrocarburos. Entrega del sistema bancario. Sección 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Reunión en Ámsterdam, en la que tuvo lugar la reestructuración del Banco Interamericano de Desarrollo bajo presiones expresas del representante estadounidense, quien declara que Estados Unidos varía su posición. Solo acepta esa recapitalización si el Banco Interamericano se compromete a someterse a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para otorgar los préstamos sectoriales, sin ambajes, cruda manera de revelar el auténtico objetivo procurado. Ese mismo día, en una sección vespertina, este mismo representante estadounidense, David C. Mulford, a quien se le tiene por ser el autor intelectual del Plan Brady, ofrece una contrapropuesta, sacando al Fondo Monetario Internacional de la injerencia del Banco Interamericano de Desarrollo, dejando solo al Banco Mundial, que con él basta para causar perjuicios. En lo que viene a ser una treta de ahí les va el golpe, pero déjenme, se lo suavizo para que no les haga tan fuerte y lo acepten. Por lo tanto, las delegaciones latinoamericanas ceden, procediendo a establecer un calendario compartido de cofinanciación y el Banco Mundial pasa a aleccionar al Banco Interamericano de Desarrollo en lo concerniente a los préstamos sectoriales que estarían por conferir, quedando el Banco Interamericano de Desarrollo reactivado, realineado en su funcionamiento a favor de los acreedores. En lo que un diputado argentino expresa la verdad del caso. Aquí en Ámsterdam estamos asistiendo a un intento de imponer al Banco Interamericano de Desarrollo recetas fracasadas del Fondo Monetario Internacional, que ya han sido introducidas en el Banco Mundial. Es muy grave. Las cosas como son. Para que Estados Unidos y su gobierno acepte, entonces sí, aportarle fondos de nuevo al Banco Interamericano de Desarrollo cuando las urgencias latinoamericanas de más créditos son como agua para los sedientos. Evidenciándose el control del gobierno norteamericano sobre el Banco Interamericano de Desarrollo en los puestos claves. El poder tras la dirección ad hoc queda en manos norteamericanas. Y no cualquiera, el vicepresidente del Banco Interamericano, el director de programación y el director financiero. Los tres salen de la oficina de James Baker, secretario del Tesoro, en el segundo periodo de Ronald Reagan. Estatutos modificados en el país en el que nació propiamente la banca moderna, Holanda, inhiben la participación latinoamericana a la hora de conferir los créditos. David C. Mulford se encargó de restringir ese poder de decisión. De hoy en adelante, un préstamo podrá ser aguantado por 2 meses, si uno solo de los 12 miembros del Consejo Directivo así lo decide, por 7 meses, y si lo quieren 2 miembros, y por 1 año, si se oponen los 3 miembros. Con buenos aliados, Estados Unidos puede paralizar bastantes proyectos. De manera velada, acaba de obtener el famoso poder de veto que tanto reclamaba en los últimos años, reconcentrándose el poder decisorio en el norte en lo concerniente al dominio de los mecanismos financieros. Y si los países latinoamericanos venían aportando la mayor parte del capital del Banco Interamericano de Desarrollo, un 53.9%, por un 34.5% de los Estados Unidos y un 4.4% canadiense. Los países europeos y el Japón, socios menores, consideraban que ellos debían pasar a aportar más, exigiendo una mayor representatividad. Lo dicho, el Banco Interamericano de Desarrollo se reestructuraba a favor de la incidencia metropolitana. Para cuando las pretendidas reducciones al principal de las deudas encontraban oídos sordos entre los acreedores en seguimiento de una estrategia procurada de aliviar la presión siempre y cuando el adeudo coadyuvara a intensificar los reajustes estructurales, procediendo mayores aportaciones del capital extranjero,
mayores privatizaciones, procurando un mayor crecimiento, sí, pero para que exportasen lo que a las metrópolis les conviene importar. Por supuesto, con un orden interno en el que el que combate la inflación debía seguir siendo prioritario, en conjunción con salarios bajos para asegurar la plusvalía capitalista. En lo que los swaps, como instrumento de conversión de deuda pública por inversión privada, resultaban en ser un artilugio de la intromisión del capital extranjero y así también nacional privado, adueñándose de las empresas paraestatales, cual propuesta efectiva de acreedores y empresarios de países industrializados, permitiendo la adquisición de activos latinoamericanos, facilitando la transferencia neta de recursos al exterior, parasitando los subsidios, elevando las presiones inflacionarias, inhibiendo las inversiones, si mal concentrándolas en un reducido sector de empresas privilegiadas y lo peor de todo, entregando activos al extranjero. La invasión silenciosa del capital monopolista transnacional procede. Desde un primer embate efectuado a fines del sexenio de José López Portillo, en el que empresas del conglomerado Monterrey, de los Garza Sada, se vieron afectadas, en especial Alfa, que vio terminar su auge, siendo una de las empresas mexicanas otrora poderosas que permitieron un canje de deuda por acciones, puerta de entrada de acreedores extranjeros a su consejo administrativo. Alfa aceptó la presencia de socios extranjeros en la empresa tenedora y en la principal de sus compañías, ILSA. Caso similar lo fue Visa, cuyos movimientos de renegociación le permitió reducir sus adeudos con el exterior de 1.700 a 400 millones, pero transfirió a los inversionistas extranjeros la propiedad del 42% de su capital, además de la inversión de Citicorp en la sociedad tenedora de las empresas cerveceras. La presión ejercida por los programas establecidos por la troika monetarista e imperialista determina la disminución del financiamiento público, debilitando el sector paraestatal, poniéndolo a punto para ser malbaratado, sacrificadas al fin para pagar la deuda externa, eje rector de la praxis sistémica neoliberal, con la que sobredeterminan una política entreguista. En las operaciones de venta de las paraestatales se acepta el pago con documentos de la deuda externa, como también se crean programas para la conversión de deudas en inversiones. La reestructuración en curso aparece así firmemente vinculada a la cuestión de la deuda y con ella al desarrollo de un proyecto profundamente desnacionalizador y que desintegra las relaciones industriales y la coherencia que el mercado interno había alcanzado. Empleando los swaps, las empresas transnacionales hacen de las operaciones de canje de deuda por inversión, swaps, un medio para acrecentar su presencia en la economía mexicana. De una manera rotunda, marcando una transferencia en favor de los centros metropolitanos, preferentemente estadounidenses y japoneses a fines de los 80. Evidentemente, el alivio que debían representar los swaps no era tal, hasta el grado de que el propio gobierno neoliberal mexicano decide suspenderlos en 1987, aunque temporalmente y a medias, puesto que en 1988 hubo transacciones por casi $1.000 millones con ellos concertadas. En realidad, este mecanismo de enajenación del capital nacional al privado y extranjero favoreció a las filiales transnacionales ubicadas en México, tales como la Fiat, Kellogg, Nissan, expandiendo su planta orientada a la exportación al mercado norteamericano, Eastman Kodak, Sony, Chrysler y la Volkswagen, que por medio del Deutsche Bank adquirió $141 millones de deuda externa a un precio de 80 millones. En operaciones que proporcionaban amplios descuentos logrados por las empresas adquirientes de la banca transnacional y lo cercano a su valor nominal que la Secretaría de Hacienda les recibe los títulos. En el caso de Nissan, según ciertas fuentes, logró un descuento del 33%, aun cuando las cifras que se reportan indican un descuento del 45% y los documentos le fueron canjeados al 90% de su valor. Volkswagen compró los papeles al 60%
y Hacienda los tomó al 92%, beneficiándose también otras empresas automotrices como la Daimler-Benz, Honda, General Motors y Ford, implicando compraventa de deuda mexicana en el mercado secundario a un 60-70% de su valor a bancos extranjeros, deuda después canjeada por inversión en México a un valor cercano al 90%. Cubono. Las filiales transnacionales se afianzan en México, renovando sus plantas para explotar tanto al mercado nacional, pero sobre todo al norteamericano. Otro golpe a la economía nacional se da con la venta de garaje de paraestatales, ventas de empresas ubicadas en la rama de los bienes de capital de primordial importancia para un país que procura su desarrollo, entregadas sin que hayan quedado suficientemente claras las condiciones de la transacción. En todo caso, se intentó una compra-venta que incluía papeles gubernamentales como pago y que en un sentido más general, el conjunto de las ventas hace parte de un proyecto que sitúa en la reducción del sector paraestatal, el ajuste en los gastos públicos, la apertura al exterior y el pago de la deuda de acuerdo a las reglas que fija la banca privada internacional, los medios a partir de los que se reformará la economía del país. Mecánica sistemática de transferencia de valores y empresas al capital monopólico y altamente especulativo. La reducción del gasto público achica la demanda global y así al mercado interno, afectando a medianas y pequeñas empresas, las que carecen de créditos, viéndose en serias dificultades para mantenerse o quebrando por incompetencia. Las excepciones se producen para los que actúan en reducidos ámbitos vinculados a consumos de altos ingresos o como proveedores de los grupos industriales volcados a la exportación. Entendiéndose que con estas modificaciones estructurales, el conglomerado empresarial ahonda la dependencia a la par de favorecer, pues, la creación de una casta monopólica. A efectos de seguir reestructurando el orden capitalista nacional, promovido por el efecto deuda externa que incide de manera lacerante al obligar a cubrir intereses elevados arbitrariamente. Así, el desarrollo del segundo movimiento en la reestructuración del capital en nuestro país tiene en la deuda externa uno de los principales determinantes. Dicho de otra forma, algunas de las condiciones que vienen presentando la desvaloración del capital, salida de recursos al exterior e inflación creciente, se explican en parte por la manera en que está operando la economía para lograr continuar pagando los intereses de la deuda externa. Por tanto, canje de deuda por inversión, adquisición en los mercados internacionales de deuda mexicana en condiciones ventajosas para los bancos transnacionales, mantenimiento de la garantía estatal sobre la deuda privada y apertura creciente de los mercados nativos de dinero y capital son y serán medios que se utilicen para enfrentar el problema de la deuda externa.